Saludos cordiales a nuestros amigos en todo el mundo. Acompáñenos cada semana en el mundo de mañana. La Biblia nos da claves para afrontar los desafíos de la vida. Ahora es el momento de buscar a Dios. Amigo, debemos afrontar la realidad. Uno de los mayores misterios de la vida es la pregunta: ¿qué hacen los seres humanos aquí en la tierra? Dios tiene un plan grandioso para todo ser humano. Su deseo es que todo ser humano sea salvo. Ore que venga su reino. La Biblia revela claramente una forma de vida exitosa y abundante. ¿Cuál es el propósito y significado de su vida? ¿Sabe usted lo que estará haciendo por toda la eternidad? ¿Sabe usted lo que le espera en su futuro final? Las respuestas lo sorprenderán y tal vez incluso lo asombrarán. Acompáñenos. Muchos oyentes conocen al señor Richard Ames por sus 25 años de presentador de televisión y escritor del Mundo de Mañana, donde valientemente proclamó la pura verdad directamente desde las páginas de la Biblia. Mostró las inspiradoras enseñanzas de Jesucristo, las alentadoras buenas nuevas del reino de Dios y el futuro glorioso, y dio claridad a las apasionantes profecías del tiempo del fin y su significado. Pero nos entristece informarles que el señor Ames falleció el 4 de julio de este año, a la edad de 88 años. Hoy me acompañan otros evangelistas y presentadores del Mundo de Mañana, Wallace Smith y Rod McNair, donde recordaremos a nuestro querido amigo y hermano en Cristo. Richard Ames fue un maestro de mucho tiempo y un amigo para muchos de ustedes, quienes apreciaban sus videos y artículos de revistas y los folletos que escribió. Algunos lo conocieron personalmente en las presentaciones del Mundo de Mañana, y los miembros de la Iglesia del Dios Viviente, patrocinadora del Mundo de Mañana, probablemente lo conocieron en los servicios del sábado o al observar uno de los días santos o fiestas bíblicas anuales. Por favor, acompáñenos ahora al hablar Wallace Smith, Rod McNair y yo de la dinámica vida de Richard Ames, un hombre familiar para muchos de ustedes. Una cálida bienvenida de parte de todos nosotros aquí en el Mundo de Mañana. Yo estaba conduciendo a Texas cuando oí de la muerte de nuestro amigo de tantos años, Richard Ames. Mi esposa Carol y yo pudimos volar a Charlotte para el funeral, pero debido a una hernia de disco no pude oficiar el funeral como estaba planeado, y el señor Rod McNair intervino a último momento. Puede que usted no lo sepa, pero el señor Ames era tío político de Rod McNair, por lo que fue apropiado que él fuera quien me reemplazara. Rod, usted tenía una amistad especial con el señor Ames por ser pariente suyo, y estoy seguro que hubo muchas ocasiones en que tuvo oportunidad de compartir, en especial, las últimas semanas de su vida. Usted y su hermano pasaron mucho tiempo en el hospital, ayudándolo y alentándolo, escuchando lo que tenía que decir y las cosas que quería transmitir, y ayudando a su esposa. Tal vez pueda contarnos un poco más sobre este hombre que estamos honrando hoy. Gracias, señor Weston. Y fue un verdadero honor hacer el funeral del señor Ames. Ha sido un pilar en la obra durante tantos años. Tal vez sería útil para nuestros oyentes oír un poco sobre los inicios de este hombre, con el que muchos se han familiarizado a través de la transmisión televisiva. El señor Ames nació y se crió en Meriden, Connecticut. Fue co-capitán de su equipo de fútbol, además de ser locutor de una estación de radio local, incluso cuando era adolescente. En 1959 obtuvo un título de Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico Rensselaer, así como un programa de posgrado en Yale, en Ingeniería de Tráfico y Transporte en 1961. Después de graduarse, se quedó en Norfolk, Virginia, y trabajó allí con la Comisión de Planificación Regional del Sudeste de Virginia durante un breve tiempo. En esa época, él veía o escuchaba el programa El Mundo de Mañana del señor Herbert Armstrong y recibía la revista La Pura Verdad. Y para él no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era algo directamente bíblico. Explicaba la profecía, la explicaba en la época del apogeo de la Guerra Fría.
dando esperanza para el futuro de una época en la que las cosas estaban un poco complicadas. Así que fue muy alentador para él, y comenzó a aprender acerca de la verdad de la Biblia con el señor Armstrong. Luego se inscribió en el Colegio Ambassador en 1961, que estaba en Pasadena, California, y allí fue donde conoció a su esposa Catherine, y estuvieron casados por muchos años. Faltaba poco para cumplir 60 años de casados, cuando falleció unos 2 meses antes. Trabajó de instructor en el colegio durante muchos años, y allí fue donde comencé a relacionarme estrechamente con él cuando fui al colegio. Él fue ordenado ministro de Jesucristo en 1965 y así comenzó su llamado en el ministerio. En la Iglesia del Dios Viviente sirvió como director de medios y presentador de televisión. También quiero señalar a los oyentes que cuando el señor Armstrong murió en 1986, el señor Ames fue uno de los seleccionados como presentador del programa El Mundo de Mañana. En realidad, hasta abril del 2024, apenas un par de meses antes de morir, grabó programas casi durante 40 años. Por eso toda una generación de oyentes está familiarizados con el señor Ames, y realmente dio un ejemplo notable de un siervo de Dios que trabajó en la obra, por así decirlo, durante mucho tiempo. Según recuerdo, conocí al señor Ames en la cancha de baloncesto del Colegio Ambassador, en Big Sandy, Texas. Dudo que él lo recordara, pero yo ciertamente lo recordaba a él. Yo era un aprendiz ministerial en el sureste de Texas y parte de Luisiana. Pero sé que Wally ha tenido mucha experiencia con él, tus primeros recuerdos de él, y más, por estar trabajando en redacción bajo dirección del señor Ames, donde él era el jefe del departamento de redacción y de medios. Y sé que tuviste algunos momentos únicos allí, revisando las selecciones de portada para la revista, así como lo que vendría para los artículos en el futuro. Tal vez tú podrías compartir algunas de las cosas que aprendiste acerca del señor Ames, tus experiencias. Con mucho gusto. Mi primer recuerdo de haber interactuado con él en algún sentido profesional fue al visitar una congregación antes de estar en el ministerio, en Texas, y resultó que yo estaba predicando ese día. Fue un mensaje breve, y él estaba entre el público, y luego hacia el final del día, cuando estaba a punto de irse, me dijo que si me sentía lo suficientemente valiente, podía pedirle una crítica. Y los que lo conocen, el señor Rod acaba de decir cómo fue instructor para muchos estudiantes del Colegio Ambassador. Era famoso por sus críticas muy minuciosas, pero cariñosas. Y luego yo no tenía idea de que trabajaría tan cerca suyo más tarde, cuando me agregaron al programa de TV en el 2006. Él tenía tanta pasión por hacer las cosas con precisión, por hacer todo perfectamente bien. Recuerdo que uno de los primeros comentarios que me hizo durante la transmisión fue: ¿Sabes, Wally? Esto ya no es Texas, es Zacarías, no Zecarías. Quería asegurarse de que todo estuviera a punto. Él era el director de todas nuestras operaciones de medios y la parte editorial incluida. Y como editor ejecutivo, trabajaba con él para afinar los artículos para entender exactamente qué es lo que hay que destacar en esta situación o en esta otra. ¿Por qué era tan particular, en especial, que las escrituras fueran correctas? Quería asegurarse de que lo que decíamos fuera exactamente lo que debía decirse, exactamente lo que Dios quería de ese mensaje en particular. Decía que si hay confusión sobre cómo decir algo, tal vez deberíamos mirar la Biblia y ver cómo lo dice Dios. Y a menudo agudizaba nuestro enfoque, señalándonos las palabras reales de las Escrituras. Y las Escrituras eran tan importantes para él, y ni siquiera tenía que buscarlas para aclarar lo que decían exactamente, porque ya lo sabía. El rey David escribe en los Salmos de guardar tu palabra en mi corazón. Y el señor Ames resaltaba seguido cómo ese versículo vale la pena memorizarlo. Y comencé a tener la impresión con el tiempo de que pensaba que valía la pena memorizar toda la Biblia. Así que realmente trabajar bajo su guía, en el departamento editorial y aquí en el departamento de medios en general, fue realmente un privilegio. Tu referencia a la corrección sobre Zacarías me recuerda una que me hizo, y siempre la aprecié, porque fue hecha con amor, y yo sabía que lo era. Él me dijo que no debía decir por qué, y yo siempre uso eso. Así es como me crié, con el por qué. Me dijo, es por qué.
Y fue un poco difícil para mí al principio, porque tenía que recordarlo. Y muchas veces decía por qué, y luego me corregía a mí mismo con el por qué. Lo que volvía loca a mi esposa porque lo decía de las dos maneras. Así que fue toda una transición. Me llevó varios meses cambiar eso, y todavía vuelvo a usar el por qué a veces, pero trato de decir por qué. Una de las cosas de las que me habló, eso fue solo unas semanas antes de fallecer. Como mencionaste, estaba en el hospital, y luego en el centro de fisioterapia. Y en una de mis visitas, yo estaba allí, estábamos hablando, y él dijo, bueno, Rod, acabas de decir sí. Yo tenía tendencia a decir la palabra sí en lugar de sí. Y él dijo, hace unos 7 años, y recuerdo que eso fue hace 7 años, te hablé de no usar la palabra sí. Y dijo, después de 7 años, pensé que era hora de volver a mencionarlo. Así que tengo que decir que cada vez que ha surgido algo así, él ha tenido razón y ha sido muy útil. Y era de una manera amorosa. No trataba de forzarlo ni de menospreciarlo, porque siempre quería comenzar con algo positivo, algo alentador, antes de soltar un poco el martillo. A veces siento que tenía que esforzarse un poco para encontrar algo positivo que decir antes de su crítica, pero era muy consistente en eso. Siempre sentí que su influencia sobre todos nosotros, en verdad, como si nos pastoreara, era un aire de abuelo, muy afectuoso en ese sentido. ¿Saben? La otra cosa sobre eso es que él también aceptaba la corrección, la crítica. Hay una muy famosa sobre la época de Pascua y el autoexamen, y él le preguntaba a la señora Ames una cosa que pudiera cambiar. Cada año parecía que lo hacía. Y por supuesto era solo una cosa, no 2, 3 o 4. Así que reconocía que tenía una serie de defectos, y creo que tenía una pequeña libreta, según recuerdo. Una pequeña libreta que llevaba y escribía las lecciones que aprendía en la vida. Era muy preciso, muy deliberado sobre esas cosas. Era una especie de estudiante de la vida, ¿no? Como dice, recuerdo que hace años me impresionó que él llevara consigo una pequeña libreta y escribía las cosas que aprendía en la situación, y que las tuviera enumeradas, y era un estudiante de la vida. ¿Sabe? Una de las cosas que siempre aprecié fueron sus pequeñas declaraciones concisas como no pases por alto lo obvio. Y no recuerdo cuántas veces escuché eso en reuniones donde estábamos discutiendo alguna situación. O tal vez un ministro más nuevo preparando un sermón, y podría ser sobre el tema de ¿qué día es el sábado cristiano? Y sabemos muchas cosas sobre eso, y todos podemos hablar sobre el tema, pero él decía, no pases por alto lo obvio. O sea, vuelve, lee el folleto, porque tal vez haya algo que te hayas perdido antes. Y él quería que miráramos esas cosas que hemos escrito antes. No es porque no podamos cambiar, no es que no podamos crecer, pero no pases por alto lo obvio, las cosas que ya hemos dicho sobre un tema. Y esa era una de sus luces guía en lo que se refiere a las portadas o títulos de las revistas. A menudo hacemos todo lo posible para crear algo interesante. Queremos que capte la atención de la gente y a veces podemos ser demasiado ingeniosos, o al menos creemos que estamos siendo demasiado ingeniosos. Y él quería que recordemos, no pasemos por alto lo obvio. Esta persona sabrá realmente lo que está a punto de leer basándose en este título. Y él hablaba muy claramente. Y uno de sus enunciados que disfruté, creo que de hecho lo he dicho varias veces en el programa porque me impactó, y creo que dijo que lo obtuvo primero del señor Armstrong, no estoy seguro, pero le gustaba recordarnos a todos que Dios reina supremo. Veía su vida como una en la que Dios reina. Tu comentario de que tomaba pequeñas notas en una libreta, y quizás fue una de las primeras personas que conocí en mi vida que estaba tan comprometida con crecer constantemente, con avanzar en la vida. Y vi eso como un reflejo del enunciado de que Dios reina supremo, en que cada área de su vida y en todo lo que sucede en el mundo, eso lo consolaría. Y fue reconfortante escucharlo decir que Dios reina supremo. Y hay momentos en que, con la forma en que va el mundo, y tantos desafíos diferentes aquí y allá, estoy muy agradecido de que él enfatizara eso tan seguido. Reflexiono sobre ese hecho de que, incluso si no conocemos todos los detalles, incluso si algo puede parecer un desafío
desafío personal, hay un gran consuelo en simplemente esas 3 palabras: Dios reina supremo. Y pensé que era una expresión maravillosa de su fe, porque su vida parecía reflejar una creencia real en ese enunciado. Pero él decía que es la mayor realidad del universo. En 3 palabras, Dios reina supremo. Otro dicho que decía mucho era: reclama las promesas de Dios. Y una serie de mensajes que él juntó. Él simplemente los repasaba y miraba tantas promesas en la Biblia, y por supuesto la Biblia está llena de promesas de Dios, pero él tenía una manera de juntarlas y sacarlas a la luz, y eso significaba algo para él, y era muy significativo que Dios promete cosas y que debemos reclamar sus promesas. Recuerdo que él habló sobre querer ir a Jerusalén, y las escrituras que hablan sobre los deseos de nuestro corazón. Dios nos da todas las cosas que están en nuestro corazón, deseos positivos y buenos, y él reclamó esa promesa de poder ir a Jerusalén o Israel, y tomó muchos años, pero Dios le abrió esa puerta y pudo hacerlo. Y él vio eso cuando reclamó las promesas de Dios. Eso no era solo un dicho, era un dicho, pero era algo que vivía y creía. Él era un maravilloso estudiante de la Biblia, eso debería ser obvio, pero tenía muchos pasajes favoritos de las Escrituras. Y lo que realmente me gustó de sus pasajes favoritos de las Escrituras es que algunos eran bastante obvios, algunos son pasajes para memorizar, pero quiero leer uno aquí que aprendí de él, porque nunca lo había pensado de esta manera. Él tenía una manera de tomar algo que podía ser oscuro, o algo que uno podía leer y pensar son solo palabras, pero él tenía una manera de sacar a relucir su significado. Y eso está aquí en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El punto que él hizo es que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. O sea, podemos pedir ciertas cosas. Puede que ni siquiera pensemos en ciertas cosas, pero Dios es capaz de ir mucho más allá en sus bendiciones hacia nosotros. Y eso va de la mano con reclamar las promesas de Dios. Pero él muestra aquí que él incluso va más allá de las cosas que reclamamos. Y eso fue muy significativo para mí porque podía leerlo y no captar su significado. Pero él era capaz de extraerlo y tenía muchas escrituras famosas que examinaba. Así es, y algunas eran más oscuras, algunas eran obvias en algunos sentidos, podría pensar. Al mismo tiempo convirtió incluso las obvias en un medio por el cual realmente actuaba en el día a día. Si algo nos resulta más familiar, podemos darlo por sentado y en realidad perder el enfoque que debía darnos. Y uno de los que recuerdo está en Mateo 6, versículo 33, donde Jesucristo dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Y luego si lo hacíamos, todas estas cosas se nos añadirían. Y entonces piensa en ese versículo: buscad primeramente el reino de Dios. Pero para el señor Ames era un principio de guía. Se convirtió en algo por lo que incluso uno toma pequeñas decisiones basado en lo que dice ese versículo. Sé que cuando se trata del programa, él me recordaba, porque hablamos de distintas cosas que suceden en el mundo, pero él me recordaba que el objetivo de todo esto es predicar el evangelio del reino de Dios. Y no importa lo que uno diga, ya sea en el artículo, ya sea en un programa de TV, porque eso es lo que queremos que los lectores y oyentes piensen, en el reino de Dios. Necesitamos que pongan eso primero en su vida, en todo lo que hacen, y entonces para él esas escrituras de memoria no eran simplemente un ejercicio académico, realmente eran puntos de referencia que él entretejía en su propia vida y en sus decisiones y su consejo a los demás. ¿No usó también Mateo 6:33 para los estudiantes en sus clases? Sí, y he escuchado eso de varios estudiantes, incluso algunos que no lo habían visto en años. Cuando se enteran de que trabajo con él dicen: «Oh, ¿y todavía habla de esto?». Hablaba de poner un despertador a determinadas horas para recordar varios versículos. Así que si quieres levantarte, a veces creo que temprano, quiere levantarse a las 6:30 de la mañana. Él decía: si te das 3 minutos más de sueño, puedes poner el despertador a las 6:33 y entonces te despertás pensando: buscad primero el reino de Dios. Incluso animaba a los estudiantes a que intentaran programar el despertador
para recordarles algunas de estas importantes escrituras. Recuerdo que hablaba de eso y lo explicaba en algunas de sus clases, y luego un estudiante levantaba la mano y decía: «Bueno, señor Ames, mi escritura favorita es Romanos 8:28, así que quiero poner el despertador a las 8:28». Pero esa era otra escritura que realmente te saltaba a la vista. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y creo que a lo largo de los años pasó por distintas pruebas sobre las que ha sido muy sincero. Hace años tuvo problemas de espalda, pero cuando hablaba de algunos de estos problemas, nos recordaba a todos que había aprendido cosas de eso. Y todas las cosas obran juntas. Si amamos a Dios y somos llamados según su propósito, no significa que todo en el mundo salga bien, pero si amamos a Dios y somos llamados y estamos respondiendo a ese llamado, todo saldrá bien. Recuerdo una vez cuando estaba en el campamento de verano de Michigan, y tu hermano Jonathan y yo estábamos sentados en la parte de atrás y teníamos unos 200 estudiantes y miembros del personal sentados frente a nosotros, y él estaba repasando las 7 leyes del éxito, y cuando llegó a la cuarta ley del éxito era impulsarse, y él se impulsaba a sí mismo. Eso estaba muy claro, era personalidad tipo A. Y entonces cuando llegó a la 4ª ley del éxito, con todos los estudiantes del colegio Ambassador, dijo: ¿cuál es la 4ª ley del éxito? Él esperaba que levanten el puño y griten: ¡impulsarse! Y entonces nosotros sentados en la parte de atrás, y aquí estaban todos estos jóvenes campistas, y no tenían ni idea cómo el señor Ames hacía eso. Y tu hermano y yo planeamos que cuando llegara al número 4, nos pondríamos de pie y gritaríamos: ¡impulsarse! Lo cual hicimos, y simplemente todos se preguntaban: ¿qué está pasando aquí? Y creo que también lo sorprendimos a él. Le sorprendió que alguien hiciera eso, pero él fue quien enseñó a todos los estudiantes a impulsarse a sí mismos. Hay tantos recuerdos cuando piensas en la vida del señor Ames. Algunas de las cosas que pienso es cómo se involucraba en la congregación local. Si había un picnic, si había una actividad, él siempre estaba allí. También siempre hablaba con todos, y en particular con los jóvenes. Simplemente tengo muchas imágenes mentales y recuerdos de él, hablando con adolescentes, preadolescentes, siempre queriendo averiguar algo sobre su vida. Y más tarde lo recordaba. Cuando hablaba con ellos les preguntaba: ¿cómo va ese proyecto en la escuela? ¿Cómo va ese deporte que estás practicando? ¿Cómo va? Así que nunca estaba demasiado ocupado para preocuparse por otras personas. Eso me recuerda a la última conversación que tuve con él en el hospital. ¿Sabe? Eso me recuerda a la última conversación que tuve con él en el hospital. Sentí que él me estaba ayudando a mí más que yo a él. Y esa era una de las cosas que hizo, fue preguntarme: ¿qué es lo más importante que ocurre en la vida de cada uno de tus hijos? Él recordaba sus nombres. Nunca perdió conciencia de que se trataba de personas, no solo de un ejercicio académico, sino de hacer llegar esa verdad a las personas. Y una de mis historias favoritas fue una fiesta de tabernáculos en la iglesia del Dios viviente. Fue en Lake of the Ozarks, en Missouri, y era un grupo grande de personas, y había tanta gente que quería conocer al señor Ames. Su tarjeta de baile, si es que tenía una, siempre estaba llena, porque el señor Ames tenía mucha demanda, y mi suegra se había acercado a él en algún momento para preguntarle si tal vez podía pasar a cenar o algo así para pasar un rato, y él estaba demasiado ocupado. Deseaba poder hacerlo, pero no iba a estar disponible. Pero no se olvidó, solo una mujer en toda esa multitud de personas, y mientras organizaba sus planes para llegar a su vuelo, porque estaban sirviendo en varios lugares durante ese tiempo, tan ocupado como estaba con todo su equipaje en el auto, fue y agarró a mi suegra y le dijo: «¿Podía hacerme un tiempo? Me gustaría desayunar con ustedes si es posible». Y así terminaron, pasando a desayunar. Comimos tacos de desayuno. No fue nada elaborado, no lo esperábamos. Pero pensar que, a pesar de lo ocupados que estaban, aunque no fuese importante de algún modo, solo alguien normal, una familia normal, 2 niños llorando, aún así hicieron tiempo para cuidar al pueblo de Dios e invertir en ellos y conocerlos. Fue muy importante para el señor y la señora Ames.
Ninguno era demasiado pequeño, él era solo uno de nosotros, y nos amaba, y lo amábamos por eso. Wally, gracias por compartir estas cosas que has aprendido del Sr. Ames, y Rod también. Creo que aportamos algo de conocimiento a nuestra audiencia que tal vez no sepan. Pero creo que nos hemos quedado sin tiempo. Por eso tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo resumir una vida de 88 años en media hora? Solo compartimos algunos puntos destacados, algún momento memorable relacionado con nuestro colega y amigo. Él tocó la vida de miles de personas y cada uno podría agregar su propio recuerdo de este hombre. Un pasaje bíblico que no mencionamos antes es Daniel 12, versículo 3, donde dice: «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Y sí, su misión en la vida era enseñar la justicia a la multitud. Y él entendió a partir de las Escrituras el significado de la vida. Y por eso es que queremos compartir esta magnífica esperanza con los oyentes. Richard Ames comprendió el plan de Dios para la humanidad, y por eso buscó primero el reino de Dios. Y por eso la misión de su vida fue llevar a muchos a la justicia, para que también pudieran participar de este maravilloso plan.